Clásicos dorados de otra generación. 70s, 80s vibran en el corazón. Gira la aguja en la frecuencia del ayer. Recuerdos que el tiempo no puede deshacer. En cada melodía, un viaje sin volver. Nos hace sentir lo que fuimos y ser. En Radio Viento Sur, la nostalgia es real. Con clásicos de oro, el ritmo es ideal. Desde Puerto Natales hasta tu lugar, la magia del pasado no deja de sonar. Radio Viento Sur. Con buena música y compañía, seguimos en Viento Sur, conectándonos. Así nos seguimos conectándonos a través de la Viento Sur. Bueno, ya lo habíamos comentado durante esta mañana, que íbamos a estar aquí junto con este programa que va ahí los días martes, pasadita a las 10:30 de la mañana. Nos atrasamos un poquito, ¿eh? Estamos ahí preparando algo para compartir con usted. Ya usted lo puede ver en pantalla. Vamos a saludar primero a Antonia Aguilante. ¿Cómo está, Antonia? Buenos días. Buenos días, Sandro, y buenos días también a todas las personas que nos están escuchando. Muy feliz y agradecida de estar nuevamente acá en el programa de Radio Viento Sur. Eso es. Y vamos a saludar ahí a la actual directora del FAE Natales, que la habíamos mencionado nomás, Antonia. Sí. Nosotros ahí le damos las cordiales bienvenidas y también la felicitamos también a María Paz. ¿Cómo está María Paz? Buen día a toda la gente oyente y por supuesto agradecemos esta invitación. Y sí, efectivamente es primera vez que venimos ya en este cambio de rol, ¿cierto? De trabajadora social a directora. Así que nada, en realidad estamos con hartos desafíos en el proyecto, con hartas ganas de hacerlo bien. Somos un equipo hoy día de puras mujeres y estamos muy contentas de poder generar cambios y por supuesto de brindar apoyo a estas familias que tanto lo requieren y que también están muy comprometidas. Eso es. Bueno, le deseamos la mejor de las gestiones para este periodo, María Paz, y para toda la gente que te acompaña ahí en el FAE Natales. Oiga, hoy trae un tema bastante interesante, Antonia y María Paz, ¿ah? Que bueno, han preparado algo también las chiquillas para compartir durante esta mañana. Sí, así es, Sandro. Bueno, hoy día quisimos traer un tema que es bastante importante, que es sobre el suicidio infanto-adolescente. Básicamente es un protocolo o pasos a seguir, digamos, de qué hacer en casos de ideación suicida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que para eso está también aquí la directora del FAE, María Paz, quien es también trabajadora social y que nos va a poder comentar un poco acerca de esto y qué podemos hacer, ¿cierto?, como sociedad y también como padres y también en el ámbito de la educación. Correcto. Ahí estamos compartiendo algunas información, ¿cierto?, a través de nuestro fanpage. Súper. Bueno, antes de comenzar, queremos también transmitir nuestro más sentido pésame y nuestras condolencias a las tragedias que ocurrieron el día de ayer, tanto el incendio como la gente que se encuentra fallecida en el sector del Paine. Lamentamos mucho la situación y por supuesto que como comunidad nos vamos activando y vamos también como valorando estas situaciones de manera negativa, pero también brindando la mayor cantidad de apoyo que se pueda, así que totalmente disponibles. De todas maneras, María Paz. ¿Y por qué elegimos este tema? Porque ¿qué tendría que ver esto con el FAE, cierto? Como en realidad creo que más allá de que esto tenga que ver con el FAE propiamente tal, es importante activarnos como sociedad civil. Y es a lo que apostamos, ¿cierto? Hemos hablado de los derechos de los niños y las niñas y los adolescentes, hemos hablado de lo que es el programa FAE, pero hay un montón de temáticas en las que como sociedad civil nos podemos activar y qué importante es el elemento o la temática del suicidio. ¿Qué es lo que la evidencia ha demostrado a lo largo del tiempo? Es que efectivamente hablar de este tema genera la prevención, genera la disminución de las tasas de suicidio, genera, por supuesto, apoyo comunitario, no solo de los establecimientos educacionales, sino también de la comunidad propiamente tal, y bajan las tasas de suicidio, ¿ya? Tal vez a modo de contexto, como aparece ahí en la laminita, por supuesto que los factores medioambientales han ido acrecentando muchas veces esta cifra,
Y pasa que, particularmente en Magallanes y otras regiones de Chile, la tasa de suicidio es bastante alta, ¿ya? Hay varios factores que influyen en esta situación y en esta temática, y por eso creemos que es tan importante abordarla, ¿ya? Y por ahí vamos a partir un poco de qué se trata la ideación suicida. Bueno, este concepto en general del suicidio tiene varios elementos, ¿ya? Que es importante que los vamos reconociendo, ¿ya? Y entre ellos hablamos de la ideación suicida, que tiene que ver con principalmente los pensamientos sobre la muerte o sobre morir, ¿ya? Que es importante que vamos haciendo estas diferencias justamente para poder identificar en qué situación se encuentra la persona que está cerca o en qué situación se encuentra el niño, niña, adolescente y qué podemos hacer a partir de ese reconocimiento, ¿ya? Entonces, no sé, de repente la ideación suicida tiene que ver con elementos como estos discursos que son tal vez mucho más escuchados de lo que uno cree, como ojalá estuviese muerto, ¿ya? Ojalá o me gustaría desaparecer, a veces tengo ganas de cortarme con un cuchillo, ¿ya? Son estos elementos los que componen la ideación suicida. Hablamos de una idea, ¿cierto? Claro. Y que es un súper buen momento para identificar y buscar la prevención, ¿ya? A partir de esto, y qué es lo riesgoso de la ideación, ¿verdad? Que tengamos una idea en la cabeza de querer morir o elementos asociados, es que si no prevenimos en esta etapa, es posible que se vaya elaborando posteriormente lo que vendría a ser el intento, ¿ya? Que es el segundo componente del elemento del suicidio. Y claro, pasa que una vez que hay una planeación o una idea suicida, luego pasamos a planear, es cuando efectivamente se presentan estas situaciones donde los niños, niñas, adolescentes, adultos también, van definiendo acciones para poder quitarse la vida, ¿ya? Vamos a hablar un poco del concepto de muerte por suicidio, ¿ya? Que ha cambiado un poco el concepto de esto cuando uno dice se suicidó, ¿verdad? Hoy día se está cambiando un poco ese paradigma y estamos intentando instalar desde el servicio de salud y otros elementos la idea de muerte por suicidio, ¿ya? Que es mucho más respetuosa con la situación que está experimentando la familia, las personas, y etc. Claro. Entonces, cuando hablamos de la planeación, justamente hablamos de este intento, ¿cierto? O sea, que termina en un intento cuando empezamos a elaborar ya. ¿Qué pasaría si es que, no sé, utilizo una cuerda? Si es que hago esto, me tomo estas pastillas, ¿qué pasaría con mi familia? ¿Qué pasa? Como que cuando ya estas ideas empiezan a bajar a planear cosas, ¿cierto? Efectivamente aumenta el riesgo. También en esta idea planeación hay un elemento de prevención que podemos o tal vez interrumpir, digamos, porque la prevención parte desde otros elementos, pero es ahí donde también podemos evitar esta reacción en cadena, porque viene como la idea, luego la planeación y termina en un intento, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de planeación, hablamos de todas estas estrategias que busca la persona para lograr el cometido o efectivamente quitarse la vida, ¿ya? Y terminamos un poco con el tema del intento suicida, ¿cierto? Y que claramente responde a la acción autolesiva y que tiene consecuencias que pueden ser fatales o no, ¿ya? A veces también en esta planeación muchas veces los intentos terminan con las personas, por un lado, fallecidas, pero también a veces con secuelas importantes de haberlo intentado, pero no necesariamente con la muerte, ¿ya? Y bueno, y ahí viene otra línea de trabajo que tiene que ver con la posvención, que es qué pasa cuando ha habido un intento suicida o cuando efectivamente se ha logrado la muerte por suicidio. Y estos elementos claramente son necesarios de abordar, ¿ya? Y que son parte de este componente del suicidio, ¿ya? Entonces, hablamos de la ideación, de la planeación y del intento, finalmente, que son los tres componentes que son más importantes de identificar, ¿ya? Señales de alerta y que, claro, que pueden hablar de la conducta suicida. Cuando hablamos de poder conversarlo en comunidad, de poder hablar de estas temáticas, no solo hablamos de los protocolos que están establecidos en los colegios, por ejemplo,
¿cierto? ¿Qué podemos hacer nosotros desde mi casa, desde el amigo, desde el familiar que está experimentando estas situaciones? Es estar alerta. Hay dos tipos de señales que son las indirectas y las directas, ¿cierto? O que tal vez están más identificadas, ¿ya? Porque pueden haber señales que no estamos visualizando, que no están en esta lista, que igual pueden estar siendo evidentes, pero no nos damos cuenta, ¿ya? Tal vez lo que me faltó señalar al principio es que nosotras no somos expertas en la materia, abordamos este elemento, y esto no es una guía estructurada respecto a esta situación, sino que es más bien luces de lo que debemos considerar a la hora de hablar del suicidio, ¿ya? No es como que uno ande con la lista que estamos mostrando ahí en la pantalla, claro, revisando los casos, ¿cierto? Sino que más bien uno pueda ir observando a su alrededor este tipo de situaciones. Entonces ahí hablamos de las señales más directas, ¿cierto? Por ejemplo, el uso del Internet como herramienta para buscar métodos de suicidio, ¿ya? Por ejemplo, la planificación claramente buscando el lugar, el espacio, como el método que se va a utilizar. Realizar actos de despedida, mensajes, cartas, a veces en redes sociales, cuando las personas hablan como si ya no fueran a estar más, cuando yo no esté, ¿cierto? Que igual es una señal que a veces uno lo toma como chiste, como no, pero oye, ¿cómo estáis hablando de eso? Y uno va minimizando este tipo de situaciones, ¿cierto? Hablar sobre el suicidio, deseo morir, deseo herirme, hay tal vez conductas autolesivas de manera previa, sentimientos de angustia y desesperación que a veces no encuentran otra alternativa más que quitarse la vida como solución, ¿ya? Dolor a veces incluso físico, a pesar de que no hay ninguna condición física, sino que es más bien un tema de salud mental que genera un dolor que es insoportable para las personas que lo están sobrellevando, ¿ya? Sentirse una carga, verbalizar sentirse una carga, como oye, yo doy puros problemas, ¿cierto? Estos elementos son señales muy directas, entre otros que puede haber, ya que no están tal vez descritos en esta lista. Y por otro lado también tenemos las señales que pueden ser más indirectas o que tal vez pasan más desapercibidas, como el aislamiento social, el distanciamiento de amigos, familiares, porque las personas no se sienten comprendidas en su entorno familiar, amigos, compañeros. Por supuesto que la disminución en el rendimiento académico tiende a ser una señal tal vez indirecta porque uno lo puede asociar a otras cosas, pero es una señal que siempre nos brinda alerta. Incremento o inicio de consumo de sustancias como alcohol y drogas para evitar, ¿verdad?, la realidad que se está viviendo. Cambios de conducta, por supuesto, a veces las personas tienden a ser muy tranquilas y muy calladas y cuando están experimentando estas situaciones tienden a cambiar su carácter o a tener como sentimientos de rabia y explosión, como que son no característicos de esas personas, niños, niñas o adolescentes. Inestabilidad emocional, por supuesto. Hay un alto deterioro de la percepción propia, es como uno se ve, ¿cierto? Como que estas personas tienden a verse más disminuidas, a sentir que se ven mal. Es como un cúmulo de cosas que finalmente en la sumatoria van guiando este caminito, ¿cierto?, hacia la muerte por suicidio. Por eso es tan importante que estemos alerta a este caminito, que finalmente lo podamos ir interrumpiendo, ¿ya? ¿Puedes cambiar? ¿El protocolo? Vamos al protocolo, sí. Es importante que la comunidad tenga claro que hoy día existen un montón de protocolos que están diseñados por el servicio de salud asociado a las problemáticas que estamos hablando, no solo en temas de suicidio, sino que en otros elementos, sobre todo de salud mental, que son nacionales, ¿ya? Es un protocolo que está establecido a nivel nacional, que debería regirse en todos los estamentos, tanto de salud como educacionales. Y en este caso, el MinSal, junto con el Ministerio de Educación, estableció un protocolo súper claro para los establecimientos educacionales. Entonces, lo que nosotros vamos a mostrar un poco es ese elemento. Sin embargo, vamos a entregar otras como recomendaciones, que ojo, son recomendaciones, pero que buscan mirar un poco qué pasa si el niño, niña, adolescente
tiene una conducta suicida fuera del establecimiento educacional, ¿ya? Porque esto se concibe dentro del espacio educacional, ¿ya? Que lo importante que la comunidad debe reconocer y saber es que si se presenta alguna situación de estas características en el establecimiento educacional, hay un protocolo que ya está establecido. ¿Qué es lo que establece este protocolo? Principalmente es poder valorar el riesgo de la situación que se está experimentando. Como lo hacen, el establecimiento educacional debe, por medio de una pauta que se ve ahí en esa laminita, lo que debe hacer es que por medio de esa pauta, que se llama, no recuerdo el nombre técnico, pero es una pauta estándar que lo que busca es valorar el riesgo leve, moderado o severo, ¿ya? Siempre a partir del riesgo moderado en adelante se empieza a activar este protocolo que está establecido. Entonces, primer paso, la idea es que los equipos de convivencia escolar, en general la comunidad escolar esté alerta a estas situaciones y aplique la pauta en los casos que lo requieran o que ellos evidencien o incluso que los niños se puedan acercar. Pasa mucho que a veces los equipos de convivencia tienen harta confianza con los niños, es un espacio muy amigable para ellos. Así es. Entonces se acercan a pedir ayuda. Entonces, si los niños se acercan, el protocolo dice que el colegio o el equipo quien esté haciendo o encargado de esa situación pueda iniciar el proceso con la pauta de evaluación. Una vez que se hace la valoración, se toman acciones en torno al resultado. Si el resultado aparece con riesgo moderado, hay una activación del mismo protocolo que tiene que ver con una derivación a entidades de salud. Y aquí, tanto para fuera del establecimiento como dentro del establecimiento, la comunidad debe entender que las únicas personas que pueden tomar medidas frente a un riesgo suicida es el servicio de salud, ¿ya? Por lo tanto, ahí, bueno, hay un trabajo paralelo que hay que hacer con salud, que justamente dispongan de las herramientas para poder lidiar con este tipo de situaciones, pero sí o sí, cuando se activa el protocolo, se hace de manera interna una derivación a, en este caso, puede ser el CESFAM, el COSAM, el hospital, en realidad va a depender de la localidad. En este caso puede ser a cualquiera de los tres, pero COSAM está en Punta Arenas. Claro, acá, por ejemplo, que lo que menciona ahí en la lámina, María Paz, acá está el SAPU, ¿cierto? Sí, efectivamente es el que nos corresponde. Y disculpa, y ahí hay un equipo psicosocial que atiende ahí en el SAPU. Actualmente no sabemos si está establecido puntualmente un equipo asociado a esta temática, pero sin duda, si uno va en modalidad de urgencia, ¿cierto? Sí. Que es lo que atiende el SAPU, debe haber un médico que pueda justamente, a partir de la valoración de la pauta, determinar acciones. Y que puede ser derivación urgente si el niño o niña está con alguna planeación o alguna situación más grave, una derivación inmediata a algún centro hospitalario o alguna atención que pueda disminuir los niveles o la sensación de angustia, que es lo que principalmente prevalece en estos niños y niñas que tienen conductas asociadas al suicidio, ¿ya? Entonces, efectivamente, una vez que se completa el paso de la derivación, el protocolo establece una pauta de derivación, como que está bien establecido ese elemento, ¿ya? Te lo vamos a dejar, Sandro, por si en algún momento lo querés compartir con la gente. Oiga, disculpa, María Paz, ¿Sí? Aquí, este tema que tú mencionas y con estas láminas explicativas es muy pedagógico, muy educativo para la gente, para los papás, los apoderados y para todos nosotros, la comunidad. ¿Cómo se actúan en estos temas un poco, como tú mencionabas ahí, un poco sensibles o capaz que de repente no se quieran tocar, porque son muy sensibles? Sí, justamente por eso decía de forma inicial que lo que ha comprobado la evidencia a lo largo del mundo asociado a este tema es que toda vez que lo hablamos, lo sensibilizamos, lo reconocemos como una problemática, las tasas disminuyen. Entonces, lo primero es poder hablarlo como comunidad en la casa, no tener miedo a hablar de las emociones que nos provoca, porque los adultos también lidiamos con emociones y situaciones, ¿ya? Entonces, es importante eso inicialmente, no tener miedo a abordar el tema, no porque hablemos del tema la gente se va a suicidar, como que efectivamente ahí hay un mito, ¿ya? Que es como no hablemos de la muerte, ¿cierto? Como que esas cosas, esos temas no se hablan. Temas tabú, claro. Exacto. Sí, claro. Por el contrario, lo que propone la evidencia es que, hablándolo más, en comunidad, en la casa, en el colegio, en la radio, donde sea, las tasas disminuyen. Mira. Entonces, primer paso, sensibilizarnos como comunidad. ¿Qué me pasa a mí con este tema? Y cómo puedo abordarlo en mi casa, en el almuerzo, no sé qué, o en algún espacio donde lo pueda abordar. Primero,
Segundo, si hay alguna situación que esté ocurriendo o que ya, no sé, no me di cuenta por a veces motivo y la persona ya está cometiendo una planeación o está ejerciendo un acto suicida, el primer paso es llevarlo a urgencias, como sin importar la situación, porque como individuos y como sociedad civil no somos los expertos en la materia. Yo tal vez no voy a poder contener a una persona que está intentando suicidarse. Por lo tanto, debe haber una persona que pueda brindarle. Incluso hay un concepto que es como que se usa cuando están en crisis máxima, que es por medio de medicación, disminuir esta ansiedad, pero eso se hace en el centro hospitalario. Claro. ¿Ya? Porque los médicos definen ese protocolo. Claro, Entonces, no automedicarse. no, y tampoco intencionar claro, tal vez la contención, porque esa persona no va a entender lo que está. No, de todas maneras. Entonces, sí o sí ir al centro asistencial a la urgencia. Eso es estándar, ya sea para el establecimiento educacional o para nosotros como sociedad civil. ¿Ya? Y eso es súper importante que la gente logre comprender. Y tercero, una vez que ya ha pasado la crisis o que la situación ya ha sido abordada en el momento, es continuar con un proceso, ya como no creer que esto se va a quedar ahí o que ahí va a terminar, sino que lo lleva al SAPU, lo llevan a urgencia y ahí concluyó. No es así, claro, ¿ya? no. Porque abordamos la situación, claro, pero el motivo, el origen de lo que está generando esta respuesta no está tratado. claro. Entonces es importante que la gente entienda los mecanismos, como tú bien pusiste en la lámina, si bien está el SAPU, ¿cierto? Como en la urgencia, Sí. la localidad contiene, en este caso el hospital, el CESFAM, tratamientos de salud mental, se puede acceder a horas de salud mental, hay horas, pero claro, hay que ir cuando la agenda se abre, ¿cierto? Pero salud está súper disponible a trabajar el tema de salud mental, solo que hay que ir cultivando un poco esta cultura de la importancia que tiene la salud mental. Y creo que por eso este es el tema que estamos abordando. Tremendo tema, María José, que has tratado aquí, que has llevado aquí. Perdón, ¿qué dije yo? María José. María Paz. Todo bien. Mi mamá me quería poner igual, María José. Bueno, María Paz. Oye, tremendo tema que nos han traído, así que para compartir a esta hora de la mañana aquí en Viento Sur. Bueno, está este programa ahí en el fanpage, que quizá usted pille un poco ahí, para que vaya repasando estos puntos. Antes que nos pille la hora, quizá, Antonia, puede recalcar siempre que es importante los números de contacto, Sí. dónde están ubicados los horarios del FAE Natales. ¿Ah? Sí, bueno, nosotros somos el programa de familias de acogida especializada de Puerto Natales todos los martes, o casi todos los martes a las 10:30. Hacemos el esfuerzo, ¿no? Sí, hacemos el esfuerzo. Bueno, cuando se puede podemos estar acá los martes a las 10:30 en Viento Sur. Sí. Y muy agradecidos, ¿cierto?, de poder tener este espacio, de poder tocar estos temas, ¿cierto?, estas temáticas que, si bien, como bien decía María Paz, no es nuestra especialidad quizás, pero sí podemos abordarlas desde esta mirada de la infancia y como sociedad también. Bueno, nosotros estamos ubicados en Yungay 356, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 18:30 horas. Tenemos nuestro teléfono, que es el 612-270-357, y el WhatsApp, que es el más 569-8716-2100. Ahí para las personas que quieran comunicarse, saber un poco más sobre el programa, sobre cómo ser familia de acogida, pueden comunicarse con nosotros a través de esos números o ir directamente a la oficina ubicada en Yungay 356 y podremos tener ahí una conversación, una reunión informativa para explicar mejor acerca de qué se trata este programa y cómo poder entregar cuidado temporal a niños, niñas o adolescentes que están en esta situación de vulnerabilidad, y así evitamos que lleguen a una residencia, que ese es nuestro principal objetivo. Claro, ese es el objetivo ahí del FAE Natales. María Paz y Antonia, oye, un gusto y tremendo programa, y agradecido por este aporte que hacen ustedes ahí, también tocando este tema muy importante que de repente, como decíamos, un poco que cuesta de repente tocar, ¿cierto? Como que uno le da temor, como tema ahí medio sensible, pero bueno, como bien decía María Paz, hay que tocarlo y transparentarlo y educar a la comunidad. Así Justamente. es. Muy ¿Cierto? agradecidas del espacio, como, bueno, reforzar lo que dijo la Anto, siempre estamos en la búsqueda de familias de acogida y creo que hoy día es un poco nuestro sello, nuestro emblema. Ser familia de acogida puede cambiarle la vida a un niño para siempre. Y ese es un poco el lema con el que queremos ponernos la camiseta, y que como sociedad civil todos tenemos la posibilidad
de generar ese cambio. Así que totalmente bienvenidos, bienvenidas a acercarse, a llamar, a consultar. Estamos disponibles para responder las preguntas y para brindar acogimiento a los niños, niñas y adolescentes que lo necesitan. Bueno, muchas gracias María Paz y A Antonia. ti. Muchas Que gracias, esté muy bien. Sandro. Chao, Igual. chao. Chao.